Hola gente, antes de comenzar no se olviden de suscribirse, solo lleva unos segundos y me estarían ayudando mucho. Hoy, 21 de enero, es el Día Internacional del Abrazo, una fecha creada por Kevin Zaborny y se celebra desde el año 1986. Un estadounidense quien, preocupado por las pocas muestras de afecto que realiza la gente en público, incluso con los miembros de su familia, pensó en crear una festividad que les brindará una excusa de hacer algo que a todos nos gusta, y es dar y recibir abrazos. Los abrazos aportan muchos beneficios para la salud, tanto física como psicológica. Entre sus principales aportes están los siguientes. Aportan seguridad. El ser humano es muy frágil por naturaleza, sobre todo cuando somos bebés, así que una buena dosis de abrazos nos ayuda a sentirnos seguros y confiados. En la década de 1940, René Spitz realizó un histórico estudio en el que siguió por varios años a una serie de bebés que habían sido puestos en orfanatos, en lo que Spitz llamó confinamiento solitario. Los bebés vivían en cunas en compartimientos divididos por sábanas que colgaban de lado a lado de tal forma que solo podían ver el techo. Cada tanto una enfermera pasaba a revisar cómo estaban y los dejaba con una mamadera de leche. Aunque la higiene de estos hogares era impecable, el 37% de los bebés en estos lúgubres hospitales murieron. Spitz comparó este grupo con bebés que crecieron con sus madres, pero en prisiones. En esos casos ninguno murió y pruebas más adelante mostraron un mejor desarrollo físico e intelectual. Así pudo concluir que no se trataba de la higiene o del alimento, sino del cariño que brinda el cuidado maternal. El bebé se gestó 9 meses en el vientre materno, donde tuvo contacto continuo. No pasaba hambre ni frío, oía el latido del corazón de la madre y su voz, lo cual le hacía sentir seguro y protegido. Tenía todas sus necesidades cubiertas al instante. ¿Y por qué nos enseñan que apenas nace no va a querer lo mismo? El recién nacido requiere un entorno que intente parecerse en lo posible a la vida intrauterina, lo cual se lo conoce como exterogestación. Debemos darle tiempo al bebé para que se adapte a la nueva vida afuera, ya que no está preparado para afrontar este gran cambio de manera tan abrupta. Este periodo puede tardar alrededor de 9 meses aproximadamente y es fundamental que el bebé reciba todos los abrazos necesarios. Los beneficios del contacto son menor trauma del cambio de vida, útero exterior, favorece la instauración de la lactancia materna, estimula la digestión del bebé y mejor descanso. Para los que son padres, las posibles consecuencias de no coger a su bebé en brazos lo necesario son estrés, ansiedad, inseguridad, desconfianza, falta de autoestima, confianza y apego, y soledad, y pueden crecer con esos problemas si no son satisfechos sus necesidades. Científicos de la Universidad de Duke en Estados Unidos aseguran que una persona necesita recibir abrazos y caricias desde sus primeros años de vida para evitar que sus neuronas mueran por la ausencia del contacto físico. Cuando otras personas acarician o abrazan, se incrementan los niveles de oxitocina en la sangre, mejor conocida como la hormona del amor. Otro beneficio es provoca placer. Cada vez que abrazamos a alguien o nos abrazan, nuestro cerebro segrega 2 sustancias que son la dopamina y la serotonina. Ambas reducen el estrés y juntas proporcionan calma, tranquilidad y sosiego. Cubre nuestras necesidades afectivas. Una persona necesita diariamente 14 abrazos para sentirse plenamente querido. Las personas que no muestran afecto sufren de algo que en psicología se conoce como hambre de piel y no es más que la necesidad de contacto humano. Permiten funcionar de mejor manera. Cada abrazo nos ayuda a centrarnos y mantenernos felices y funcionales cada día. La mejor cura contra la timidez permite a las personas tímidas entrar en confianza, ser más abiertos, espontáneos y seguros de sí mismos. Disminuye la presión arterial.
Las personas que no tienen mucho contacto físico poseen una frecuencia cardíaca y una presión arterial mucho más alta que las personas que reciben abrazos de manera frecuente. Rejuvenece el cuerpo. Cuando damos un abrazo, estimulamos el proceso de transporte del oxígeno a los tejidos. Gracias a esto, prolongamos la vida de nuestras células, evitando que envejezcamos. Así que no perdamos tiempo y abracemos mucho para estar más jóvenes. Ayuda a aliviar el dolor. Al abrazar o ser abrazado, tu cuerpo libera endorfinas. Estas bloquean los sensores del dolor, aliviando la sensación dolorosa. Además, con el abrazo se estimula la circulación de los tejidos blandos, lo que también ayuda a calmar la zona de dolor. Así que cuando algo te duela, abraza a alguien. Más allá de representar sentimientos y emociones, los abrazos impactan directamente en la salud, ya que está comprobado que reducen la depresión, la soledad, la ansiedad y el estrés, incrementan la confianza, la seguridad y generan salud. También fortalece tu sistema inmune al aumentar la producción de glóbulos blancos, mejora la autoestima y da estabilidad emocional, fomenta la empatía, relaja los músculos, reduce el riesgo de padecer demencia, entre otros beneficios. De acuerdo con Virginia Satir, psicoterapeuta familiar, asegura que se necesitan 4 abrazos al día para sobrevivir, 8 como mantenimiento y 12 para el crecimiento personal. Para terminar, quisiera recomendarles que vean la película 5 Feet Apart, que aunque trate de una enfermedad en específico, está relacionado con el contacto físico y termina con un mensaje muy valioso e importante relacionado al tema de hoy, que les va a servir y hacer que se den cuenta de las pequeñas cosas de la vida que son gigantes y que no valoramos lo suficiente. Para despedirme, quiero compartir unas frases. Los abrazos son alimento para el corazón. La felicidad es un abrazo inesperado y existe más poder en un fuerte abrazo que en 1000 palabras bien articuladas. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y compartir. Nos vemos en un siguiente video.